Bueno, vamos a continuar con la revisión para la preparación para el examen del ENAM. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el capítulo de neurología. Vamos a ver lo que es el enfoque diagnóstico del síndrome motor. Tenemos que este puede ser piramidal o extrapiramidal. Piramidal o extrapiramidal. Cada uno de estos tiene una serie de signos y síntomas que los puede diferenciar. Recordar que el síndrome extrapiramidal es característico, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson. Es característico de la enfermedad de Parkinson, donde hay rigidez. El síndrome extrapiramidal se caracteriza por rigidez, mientras el síndrome piramidal se caracteriza por espasticidad. Entonces, síndrome extrapiramidal, rigidez. Rigidez se puede ver por el signo de la rueda dentada. Mientras que el síndrome piramidal se caracteriza por espasticidad, que es distinto. Este síndrome piramidal, como pueden ver en el gráfico, puede ser por lesión de primera neurona o de segunda neurona. La lesión de la primera neurona puede estar a su vez en varios niveles, ya sea a nivel de corteza, cápsula interna, tronco encefálico o médula espinal. Acá las diferencias clínicas entre una lesión de primera neurona y una de segunda neurona. Por ejemplo, la fuerza y tono muscular, como hemos mencionado, va a haber una parálisis espástica cuando hay lesiones de la primera neurona, es decir, la neurona que va de la corteza a la médula. La segunda neurona, que es la periférica, va a haber una parálisis flácida. Entonces, primera neurona, de la corteza a la médula, va a haber espasticidad. Y de segunda neurona, característica es la parálisis flácida. Los reflejos osteotendinosos, cuando hay lesión de primera neurona, hay hiperreflexia. Cuando hay lesión de segunda neurona, o sea, neurona periférica, hay hipo o arreflexia. El trofismo igualmente en lesión de primera neurona va a estar normal, sobre todo al inicio. Y lesiones de segunda neurona va a haber atrofia muscular. En lesiones de primera neurona el trofismo al inicio es normal, pero ya en pacientes crónicos con problemas de primera neurona crónicos, infartos cerebrales crónicos, ya puede haber cierto grado de atrofia muscular. Las fasciculaciones son periféricas, acuérdense. Presencia de fasciculaciones son periféricas de segunda neurona. Y el signo de Babinski solo está presente en lesiones de primera neurona. El signo de Babinski nos habla de lesión de vía piramidal o córtico-espinal. Que va de la corteza, pasa por la médula hasta la anterior. Lesión de vía córtico-espinal, signo de Babinski. Acá podemos ver los niveles que hemos mencionado en los cuales puede haber las lesiones de la primera neurona, ya sea a nivel de corteza, a nivel de cápsula interna, a nivel de tronco encefálico, a nivel de la médula espinal. Localización de las lesiones de la primera neurona. Tronco encefálico, a su vez, todos saben que se divide en mesencéfalo, en protuberancia y en bulbo raquídeo. Recordar eso. Ya hemos visto las lesiones de lo que es la primera neurona, lo que nos da lo que es el síndrome piramidal, ¿no? Piramidal, con reflejos aumentados, con espasticidad, todo lo demás. Ahora vamos a ver, digamos, algunas características que se presentan en las lesiones de la segunda neurona. Por ejemplo, cuando se lesiona el asta anterior de la médula, nos va a dar una neuropatía motor espinal, que es característico de la esclerosis lateral amiotrófica, que la vamos a ver más adelante. Cuando en esa lesión de segunda neurona están implicadas las raíces nerviosas, tenemos que es una radiculopatía sensitivo-motora, que es la característica del síndrome de Guillain-Barré, que lo
vamos a ver más adelante. Eso es cuando se dañan las raíces de los nervios que están acá. Cuando ya se dañan los nervios motores, ya vienen las neuropatías. Pregunta entonces, en un paciente con hiperreflexia osteotendinosa, ¿qué neurona estará lesionada? Talámica, motora medular, sensitiva, intercalar, motora cortical. Hiperreflexia osteotendinosa. La respuesta es motora cortical. Acuérdense que las lesiones de vía piramidal, las vías que va de la corteza a la médula, nos produce hiperreflexia, porque no hay nadie. Esa primera neurona que va de la corteza a la médula es la que controla, entre comillas, por así decirlo, a los nervios periféricos. Si esa neurona está ausente, está muerta, no hay nadie quien controle a los nervios periféricos. Viene la hiperreflexia, vienen los clonus, el paciente saltan, los miembros saltan. Cuando se lesiona la segunda neurona, la neurona periférica, y ahí hay areflexia, atrofia muscular, porque no hay nadie quien mueva los músculos. La orden puede estar dada, a nivel del cerebro, viaja por la primera neurona, pero no hay quien la ejecute. Entonces en segunda neurona es areflexia y en primera neurona es hiperreflexia. Síndrome piramidal. Las lesiones piramidales de primera neurona se caracterizan por lo siguiente, excepto espasticidad, si hay, menciona fasciculaciones, hiperreflexia, Clonus-Babinski. La respuesta es fasciculaciones. Hay parálisis espástica. Acuérdense, lesión de vía piramidal nos da parálisis espástica, espasticidad. Las lesiones extrapiramidales nos dan rigidez. Rigidez es signo de la rueda dentada. Recordar, rigidez, signo de la rueda dentada. Rigidez en lesiones extrapiramidales. Extrapiramidales, enfermedad de Parkinson. En lo que son lesiones vía piramidal hay espasticidad. Acordarse que hiperreflexia también existe en lo que es en la lesión de vía piramidal, el síndrome córtico espinal, ¿no? Como ustedes recordarán, esta neurona, como mencioné, era la que controlaba, por así decirlo, a la neurona periférica. Cuando está ausente, está muerta esa primera neurona, no hay nadie quien la controle. Los reflejos saltan, hay clonus, hay hiperreflexia. Hiperreflexia y clonus sí hay. Sí hay en lo que son lesiones piramidales de primera neurona. Signo de Babinski. Es un signo clásico, diagnóstico de síndrome piramidal, de lesiones de primera neurona. Lo que no se encuentra en lesiones de primera neurona son las fasciculaciones. Fasciculaciones es característica de los cuadros nerviosos periféricos, es decir, segunda neurona. ¿Cuál de los siguientes es signo de lesión de la neurona motora superior? Neurona motora superior, o sea, primera neurona. Areflexia, ataxia, hipotonía, Babinski, atrofia muscular. Areflexia, hipotonía, atrofia son lesiones de nervio periférico, segunda neurona. Ataxia tiene que ver más con el cerebelo, problema cerebeloso. No es correcto. Babinski, hemos dicho que el Babinski es el signo patognomónico de lesión de vía piramidal. Signo de Babinski es lesión de vía piramidal, patognomónico de lesión de vía piramidal, sino que siempre debe buscarse cuando se sospecha de lesión de vía piramidal. Signo de Babinski. Síndrome piramidal entonces, de primera neurona. Recordar que la vía córtico-espinal o vía piramidal, ¿por qué? Porque a nivel de las pirámides, a nivel del bulbo se cruza la vía. Por lo que si hay un problema a nivel cortical en el lado izquierdo, al ser la vía cruzada, en su mayoría, el déficit va a ser en el lado contralateral derecho. Si la lesión es en el lado izquierdo, el déficit va a estar en el lado derecho. La vía es cruzada, se decruza a nivel de las pirámides.
en la llamada ecusación de las pirámides. Entonces en el síndrome piramidal, por ejemplo, acá vamos a ver según las localizaciones de las lesiones. Mencionamos que puede ser por lesión en corteza, por lesión en tronco, por lesión en médula, ¿no? Entonces, si es en corteza, si es en la misma corteza, dependiendo del grupo de neuronas que estén comprometidas, nos va a dar un déficit motor en el hemicuerpo contralateral, el cual va a ser parcial. Parcial, ¿por qué? Porque acuérdense que solamente está agarrando un grupo de neuronas motoras, no toda la corteza, sino un segmento, por lo que el déficit motor es parcial y es en el hemicuerpo contralateral al lado de la lesión. Acuérdense que la vía córtico-espinal se cruza a nivel de la decusación de las pirámides. También puede ir, dependiendo del lugar donde se produjo la lesión, de compromiso sensitivo y afasia. El trastorno que va desde la incapacidad para comprender el lenguaje escrito hasta la dificultad para descifrar la palabra hablada se conoce como afasia de comprensión, o afasia de Wernicke. Generalmente se da cuando hay problemas a nivel lóbulo temporal. Esta es la llamada afasia de comprensión o de Wernicke. Recordar. El déficit puede estar a nivel de corteza, pero también están a nivel de cápsula interna. ¿Qué viene a ser la cápsula interna? La cápsula interna se localiza entre los ganglios de la base, ¿no? Entre el putame, el globo pálido, el caudado, el tálamo. Ahí se encuentra la cápsula interna. Y la cápsula interna no viene a ser más que todas las fibras córtico-espinales que vienen de la corteza. Todas las fibras córtico-espinales que vienen de la corteza frontal, todas se agrupan y pasan por la llamada cápsula interna. Digamos, el conjunto de todas las fibras que van de la corteza frontal hacia la médula. Por lo que si es el conjunto de fibras y no es solamente un pequeño segmento, el déficit motor en mi cuerpo es completo. Hay una hemiparesia o hemiplegia facio-braquio-crural. Así se describe, no es simplemente hemiplegia. Describen facio-braquio-crural. Entonces, en cápsula interna el déficit motor es completo, porque justo está agarrando donde convergen todas las vías. No agarra, digamos, un pequeño segmento, no, sino donde convergen todas las vías, las fibras nerviosas. Y también puede ir acompañado de movimientos involuntarios. Recordemos nuevamente, decíamos que la primera neurona controlaba, por así decirlo, entre comillas, a la neurona periférica. Si no hay esa primera neurona, está muerta por un infarto, qué sé yo qué pasó, la segunda neurona se descontrola y hay hiperreflexia y clonus salta, movimientos involuntarios. O también estos movimientos involuntarios pueden ser también porque acá se encuentran los ganglios basales. Ganglios basales se dañan, también se puede dar movimientos involuntarios, tipo parkinsonismo, ¿no? Está la cápsula interna acá, brazos anterior, posterior, tiene su rodilla, se encuentra el tálamo, la cabeza del caudado, del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Es decir, son los ganglios basales. Estos ganglios basales forman lo que es la vía extrapiramidal, encargado más que nada de la coordinación. Por la cápsula interna convergen todas las fibras de la corteza frontal, convergen en la cápsula interna. Por lo que si se lesiona la cápsula interna, el déficit motor va a ser amplio. El núcleo lenticular del caudado forma lo que es la vía extrapiramidal, dopaminérgica. Tiene que ver más con lo que es enfermedad de Parkinson, ¿no? El otro sitio de lesión puede ser a nivel troncoencefálico. Recuerda que el tronco encefálico puede ser, está conformado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Si se da el déficit a nivel de mesencéfalo, ¿qué es lo que va a pasar?
se va al llamado síndrome de Weber. Entonces, lesión de vía piramidal en mesencéfalo, síndrome de Weber. ¿Qué consiste eso? Hemiplegia contralateral al lado de la lesión, más parálisis homolateral del tercer par. Entonces, en el síndrome de Weber, cuando la lesión es a nivel de mesencéfalo, va a haber hemiplegia contralateral. ¿Por qué? Porque la vía piramidal todavía sigue y se cruza, ¿no? Y parálisis homolateral del tercer par. Acuérdense que las fibras nerviosas de los nervios craneales, de los pares craneales, no se cruzan, van de frente, directamente, sin cruzarse. Por lo que si hay una lesión en el tronco, nos va a afectar el par de ese lado, pero la vía que nos da el movimiento del brazo, miembro inferior, va a ser afectada de forma contralateral, porque esa vía sí se cruza. Las vías que no se cruzan son las de los pares craneales, que sí nos da la afectación del mismo lado, pero una hemiplegia contralateral. Entonces, lesión de mesencéfalo nos da hemiplegia contralateral más parálisis homolateral tercer par, lo que es el síndrome de Weber. Mesencéfalo, Weber. Si bajamos un poquito, ahí está a nivel del puente, a nivel de la protuberancia. ¿Qué es lo que pasa? Nos va a dar hemiplegia contralateral, más parálisis del sexto y séptimo par homolateral, lo que se conoce como síndrome de Maillard-Gubler. Nos da hemiplegia contralateral más parálisis del sexto y séptimo homolateral, cuando se da a nivel de la protuberancia. Eso se llama síndrome de Maillard-Gubler. Hemiplegia contralateral más parálisis del sexto y séptimo homolateral. Si se dan cuenta, hasta ahora todos los problemas a nivel de tronco son cruzados, lesiones cruzadas. En el lado de la lesión se va a dar el compromiso de los pares craneales, y en el lado contralateral ya va a dar compromiso ya sea de brazo o de miembro inferior, pero son cruzados, eso acuérdense. Si encuentran un paciente con un déficit isquémico o un sangrado cerebral, pero que nos da una clínica cruzada, es decir, en el lado izquierdo nos da lesiones precraneales y en el derecho lesiones de brazo, miembro inferior, tienen que pensar que la lesión es a nivel del tronco. Son síndromes cruzados. Síndrome de Jackson se va a presentar cuando la lesión está en el bulbo, mucho más abajo, que nos va a dar hemiplegia contralateral, parálisis del nervio 12, el hipogloso homolateral, es decir, del mismo lado. Y acuérdense que la parálisis del nervio 12 nos controla los movimientos de la lengua, es el hipogloso, ¿no? Nos va a dar parálisis de la lengua, ¿no? del mismo lado. Esto se conoce como síndrome de Jackson. Entonces el bulbo. Entonces hemos estado revisando todos los diferentes niveles donde pueden producirse lesiones de la primera neurona. Primero en lo que es corteza, luego en lo que es cápsula interna, donde el problema es mucho más grande por la convergencia de las fibras, y luego si la lesión es mesencéfalo, protuberancia o a nivel del bulbo, ¿no? Con los diversos nombres que cada uno tiene. En este caso, el síndrome de Jackson significa que hay una lesión a nivel del bulbo. Pueden preguntar así con nombres propios, ¿no? Recordar la hemiplegia contralateral más parálisis del hipogloso homolateral. Entonces, concepto, vuelvo a mencionar, cuando hay lesión de tronco se daña el par craneal de ese lado, y la hemiplegia es contralateral por la vía que es cruzada. Cuando la lesión está mucho más abajo del bulbo, es en médula espinal, ya sea por un traumatismo, por un infarto a nivel de la médula, que también puede haber, ¿qué nos va a dar? Nivel sensitivo.
De esta línea acá para abajo, todo el blanco, el paciente no siente, y es una línea, una línea. Ustedes van con un alfiler desde los dedos y lo van hincando. Siente, siente, le dicen, no, 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 no siento, doctor, no siento, no siento, no siento, no siento, no siento, no siento, lo siento. Y acá también, no siento, no siento, no siento, no siento, siento. Cuando hay un nivel sensitivo, y ahí ustedes ponen si está en de 8, de 4, de 5, ¿no? Lo marcan. Cuando encuentran un nivel sensitivo, eso nos habla de un compromiso medular. Medular. Y un compromiso medular aún es vía córtico-espinal. Recordemos que esta primera neurona va de la corteza, cápsula interna, tronco y va todavía a la médula. Es lo que algunos llaman el síndrome córtico-espinal bajo. Es decir, que compromiso de médula. Nos va a dar los mismos signos de compromiso de la primera neurona. Pero con nivel sensitivo. Ya sea porque ha habido una fractura por un traumatismo, que es lo más frecuente, o un infarto medular, o varias cosas que pueden darse. Pero cuando hay nivel sensitivo, acuérdense, es compromiso de médula. Y ya saben cómo buscarlo, buscando sensibilidad al dolor, y en ambos medios preguntando al paciente si siente o no. Donde siente, ahí tienen que trazar su línea recta, identificar en dónde está el nivel. Eso es lo que es el nivel sensitivo en lo que es la lesión de la médula espinal. Entonces, pregunta: en una hemiplegia facio-brachiocrural izquierda global, la lesión probablemente se localiza es frontal, talámica, cápsula interna, mesencéfalica, C y D. Hemiplegia facio-brachiocrural izquierda global, recordar. En este caso no puede ser frontal, no puede ser del tálamo. Generalmente cuando es frontal es de un lugar específico, ya sea nos puede dar paresia o parálisis del brazo o de la pierna. Si es talámica, el problema es más que nada sensitivo. ¿Ya? Todo lo que es tálamo nos da problemas sensitivos, disestesias, hiperestesias. Mesencéfalo, acuérdense, problemas cruzados, pares canales de un lado, del lado de la lesión, y hemiplegia del lado contralateral, son cruzados. En este caso, si es facio-brachiocrural, es todo, la lesión es en cápsula interna. Acuérdense que las fibras córtico-espinales convergen en la cápsula interna. ¿Ya? Si la lesión es solamente frontal o a nivel cortical, solamente nos va a dar un problema braquial o crural. Pero si es obviamente pues donde convergen todas las fibras, ahí ya el problema va a ser mucho más intenso, mucho mayor, ¿no? Una hemiplegia facio-brachiocrural, cápsula interna. Es un cuadro bastante clásico, que lo van a ver a cada rato en emergencia. Paciente que acude por presentar parálisis del músculo recto externo del ojo izquierdo y parálisis facial ipsilateral, o sea, del mismo lado. Parálisis del 6 y del 7. 6 y 7, ¿no? Considerando el origen aparente de los nervios craneales, ¿en qué surco se encuentra la lesión? Recordemos, es a nivel del surco bulboprotuberancial. Les recomiendo de que revisen también los orígenes de los pares craneales. Algunos pueden originarse el bulbo protuberancial, otros no. Identificando el origen de cada par craneal, ustedes van a tener la capacidad de identificar dónde se encuentra la lesión en un paciente con un problema, por ejemplo, isquémico, ¿no? Antes de que salga la resonancia o tomografía, ustedes ya piensan, acá la lesión puede estar en el surco tal, en el bulbo protuberancial, ¿no? En ese caso, el nacimiento del par 6 y 7 se da a nivel del surco bulboprotuberancial. Continuando con la revisión, vamos a verlo concerniente a DSB isquémico.
Recordando un poquito de lo que es la fisiología cerebral, recordemos que el flujo sanguíneo cerebral está a razón de 50 a 55 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Recordemos que el cerebro recibe el 20% del volumen sanguíneo circulante, parecido a lo de al ese riñón, digamos, son los dos órganos que más van a sufrir, ¿no? Cuando haya problemas circulatorios, riñón y el cerebro. Y consume oxígeno a razón de 3.6 a 3.8 mililitros de oxígeno por 100 gramos de tejido por minuto. Y todos los mecanismos de autorregulación, la homeostasis cerebral se va a mantener si la presión arterial media se sitúa entre 60 y 130. Presión arterial media entre 60 y 130. Cuando está fuera de esos límites, para abajo o para arriba, ya se produce una disregulación, alteraciones en la perfusión cerebral. Recordemos pues, más adelante seguro lo van a revisar, que incluso cuando tenemos un paciente con shock, en estado de shock, sea séptico, sea cardiogénico, uno de los objetivos es mantener la presión arterial media por encima de 65. Por encima de 65 para, de esa manera, aseguras una adecuada perfusión de los órganos nobles, los que más sufren, riñón, cerebro, entre otros. DCB, desorden cerebrovascular. Los desórdenes cerebrovasculares, en su mayoría, en más del 80%, van a ser isquémicos. ¿Ya? Lo más frecuente es que sean DCBs isquémicos. Desorden cerebrovascular isquémico es digamos, la forma más frecuente de desorden cerebrovascular, con un 80%. Un 20% van a ser los hemorrágicos. Los hemorrágicos, la mayoría van a ser por sangrado intracerebral parenquimal. De ese 20%, un 12% son por sangrado intracerebral y un 8%, algo bastante bajo, es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, lo más frecuente es que de la forma de presentación de desorden cerebrovascular es la isquemia, con un 80%. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de ese isquémico? Según la literatura, es el aterotrombótico, con 30 a 35%, ¿no? Producido por aterosclerosis, aterotrombótico. Puede ser cardioembólico en un 20-25%. El cardioembolismo por lo general está relacionado, recuérdense, a arritmias, a trombos de otro lado, por lo general del corazón. Se forman intracavitariamente en pacientes que sobre todo presentan fibrilación auricular de forma crónica. Por eso en los pacientes con fibrilación auricular es indicada la anticoagulación, ¿no? En algunos casos, para evitar la formación de trombos y el cardioembolismo. Entonces, lo más frecuente es que sea aterotrombótico y cardioembólico. Son las dos causas más frecuentes de ese isquémico. Acá ya están agrupando por lo menos el 80% de los casos. El otro 20% va a ser los llamados infartos acunares. Estos infartos tienen sus características, que las vamos a ver más adelante. Y en un 15-35% son de causa indeterminada. Entonces, el DCB lo más frecuente es que sea isquémico. De los isquémicos, lo más frecuente que sean aterotrombóticos y cardioembólicos. Recordar, solo un 20% corresponden a los DCBs hemorrágicos. Y de los hemorrágicos, lo más frecuente es que sea por sangrado intraparenquimal, intracerebral. Varón de 65 años que presenta cuadro de hemiparesia brachiocrural izquierda en el transcurso de 12 horas. Recupera la movilidad. Probablemente se trata de... Entonces, un paciente con una hemiparesia brachiocrural que en menos de 12 horas ha recuperado la movilidad. A. Tumor en región temporal hemisferio derecho, hemorragia intracraneana de hemisferio izquierdo, ataque isquémico transitorio hemisferio derecho, cistis cercosis cerebral, tromboembolia de carótida derecha.
Si nos dice que el déficit se ha recuperado en menos de 24 horas, eso se llama ataque isquémico transitorio. Ataque isquémico transitorio, ¿no? Ataque isquémico transitorio. Por la localización de la paresia, decimos que es del lado derecho. Los ataques isquémicos transitorios, pues, para ser catalogados como tal, tienen que resolverse al 100%, en su totalidad. Ese es el diagnóstico, en su totalidad tienen que resolverse en menos de 24 horas. Si queda con una secuela, sea leve, ya no es ataque isquémico transitorio. Entonces, el criterio clínico es que tiene que recuperarse. Y ahí decimos que estamos frente a un ataque isquémico transitorio. Si queda con leve déficit motor, aunque sea leve, ya no es ataque isquémico transitorio, ya pasa a ser un infarto cerebral común y corriente. No tiene nada que ver lo que son tumores, ni sangrados, ni hemorragias. Cisticercosis por lo general se presenta con convulsiones, cuadros convulsivos, tromboembolia de carótida derecha, o sea, eso es, si revisamos la pregunta, en menos de 12 horas ya se había recuperado el paciente. El factor de riesgo más importante para el caso de enfermedad cerebrovascular es diabetes, tabaquismo, hipertensión, enfermedad coronaria, anticonceptivos. En realidad acá todos son pues factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular y cardiovascular. Pero el más importante, digamos, para lo que es enfermedad cerebrovascular, el más importante, porque todos son factores, es la hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Recordemos. Hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Vamos a ver ahora los cuadros de infarto cerebral según las áreas de irrigación de las diversas arterias. Tenemos primero lo que es la arteria cerebral media, donde acá como un dato, tenemos que más del 50% de sus ramas van a ser superficiales. Vamos a ver que tiene, bueno, lo que es el tronco de la arteria cerebral media, nos va a dar ramas perforantes pequeñas para lo que es el núcleo lenticular, nos va a dar una rama superior que va a irrigar los lóbulos frontal, temporal y parietal, y una rama inferior que también irriga los lóbulos parietal y el lóbulo temporal. Dependiendo de dónde se produzca la obstrucción de la arteria cerebral media, ya sea en tronco, ya sea en ramas perforantes, lentículas estriadas, en la rama superior o rama inferior, nos va a dar una clínica. Acá ponemos, por ejemplo, tenemos lo que es el síndrome de arteria cerebral media por obstrucción del tronco a nivel de nacimiento de la arteria cerebral. Imagínense todo el área que está comprometida, un área extensa a nivel frontotemporoparietal y a nivel de los ganglios basales también. Miren, recordar que la cerebral media nos da ramas pequeñas perforantes hacia los ganglios basales. Entonces va a haber un compromiso frontotemporoparietal y también los ganglios basales. Obviamente la cápsula interna que está metida ahí. Entonces, obstrucción del tronco, síndrome de arteria cerebral media, nos va a dar un compromiso de cápsula interna. Como hemos revisado, nos va a dar una hemiparesia facio-brachiocrural completa con una hemianestesia porque también hay compromiso parietal. Lóbulo frontal, motor. Lóbulo parietal, sensitivo. Lóbulo temporal tiene que ver con la fascia, lo que es la expresión y la comprensión. Nos va a dar entre otras cosas desviación de cabeza y ojos hacia el lado de la lesión. El paciente mira la lesión. Dependiendo del grado de compromiso de la extensión, nos puede llegar a coma. Para que haya compromiso de conciencia en un infarto cerebral, el compromiso debe ser de ambos hemisferios, debe ser del tronco o de un solo hemisferio, pero inmenso. O sea, un gran compromiso de un solo hemisferio
que te produzca gran edema cerebral y compromiso por compresión del otro lóbulo. O sea, sí puede haber trastorno de conciencia y coma en un déficit isquémico, pero si cumple esas condiciones, que sea del tronco, un compromiso de tronco o un compromiso muy extenso que te compromete ambos hemisferios. Puede haber, entonces dijimos, definición de la cabeza y ojos, el paciente mira su lesión, coma, hemiparesia, hemianestesia, afasia, anosognosia, hemianopsia homónima y hemicorea. Hemicorea, ¿por qué? Corea porque movimientos involuntarios. Acuérdense que están comprometiendo los ganglios basales. Los ganglios basales. Hemianopsia homónima, ¿por qué? Porque también el compromiso es tan extenso que se comprometen las radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas. Y anosognosia, que nos indica que el paciente no va a reconocer la parte que está inmovilizada. Eso significa anosognosia, significa que el paciente no va a reconocer como suyo el área que está con la parálisis. Con la parálisis, el paciente no reconoce como suya el área que no puede mover, el área de su cuerpo que no puede mover, no la reconoce como parte de su cuerpo. Eso se llama anosognosia. Y afasia, ¿no? Por compromiso del lóbulo temporal, sobre todo. Hemiparesia, entonces, por compromiso frontal, hemianestesia por compromiso temporal y afasia por compromiso temporal. Va a haber una lesión bien extensa en la obstrucción del tronco. Cuando se compromete la rama superior, el compromiso va a ser mucho más limitado. Cuando se compromete la rama superior de la arteria cerebral media, el compromiso va a ser mucho más limitado, ¿no? A un área pequeña, frontotemporal-parietal, bastante periférica, bastante pequeña, sin compromiso pues de los ganglios basales. Por lo tanto no van a haber movimientos involuntarios. Y se caracteriza básicamente por una hemiparesia facio-braquial del lado contralateral de la lesión. Hemiparesia facio-braquial del lado contralateral de la lesión. Puede haber también afasia de Broca, es decir, la fascia de expresión, y no hay hemianopsia. Entonces, de la rama superior el compromiso es mucho más limitado, frontotemporal-parietal, mucho más limitado, solamente con hemiparesia facio-braquial. Cuando hay obstrucción de la rama inferior, acá básicamente el compromiso va a ser a nivel del lóbulo temporal, no se va a afectar la corteza motora, entonces no hay déficit motor, va a haber básicamente afasia y puede haber hemianopsia y afasia de Wernicke. Afasia de Wernicke es la de comprensión, y no va a haber déficit motor cuando la obstrucción se localiza a nivel de la rama inferior. Entonces, obstrucción de rama inferior, no hay déficit motor, básicamente compromiso del lóbulo temporal y hay afasia de compresión o de Wernicke, sin compromiso motor. Compromiso entonces más importantes a nivel del tronco, ¿no? Se compromete corteza frontal, parietal, temporal, ganglios basales, cápsula interna, y es algo que se ve con bastante frecuencia. Eso es causa pues del síndrome del compromiso de cápsula interna que hemos revisado antes. ¿Qué pasa cuando se produce una obstrucción a nivel de las ramas lentículas estriadas, es decir, de las arterias perforantes? Se va a dar lo que se llaman los infartos lacunares. Bueno, estos infartos, ¿cuáles son la característica? Uno, que son pequeños, por lo general miden menos de 20 milímetros,
miden menos de 20 milímetros. Los lacunares miden menos de 20 milímetros y se localizan pues en estas zonas de irrigación de las ramas lenticuloestriadas, en la zona de los ganglios basales a nivel de la cápsula interna. Ganglios basales a nivel de la cápsula interna. Pequeños infartos en menos de 20 milímetros. Por obstrucción de las ramas lenticuloestriadas, arterias perforantes. El cuadro clínico que nos van a dar va a ser básicamente distribuido en 5 síndromes clásicos de los infartos lacunales. Nos pueden dar un cuadro otor puro, un cuadro sensitivo puro, ¿no? Nos pueden también ataxia con hemiparesia, quizás de mano torpe y un síndrome sensitivo motor mixto. Esta ataxia y hemiparesia por lo general se da por compromiso de la vía córtico-ponto-cerebelosa. Ataxia y hemiparesia se puede dar, como dije, por compromiso de la vía córtico-ponto-cerebelosa. Entonces, infartos lacunares, acuérdense, son pequeños, menos de 20 milímetros. Esa es la característica. Infartos pequeños, menos de 20 milímetros a nivel de acá, ganglios basales, cápsula interna. Y dependiendo del área, pues nos pueden dar estos 5 síndromes que hemos mencionado. Son característicos de infartos lacunares por obstrucción de las ramas lenticuloestriadas de la cerebral media. Entonces, repasando, si se presenta una hemiparesia o una hemiplegia con hemianestesia, la lesión va a estar a nivel de la corteza sensitivo-motora, ya sea un compromiso frontal y parietal, y en las áreas motoras 4 y 5. Si hay afasia, si el paciente con un DCB se ha presentado con afasia, quiere decir que nos ha comprometido el lóbulo dominante. Si un paciente con un DCB se presenta con afasia, quiere decir que nos ha comprometido el lóbulo dominante, las áreas de Wernicke y Broca a nivel temporofrontal. Si es un paciente diestro, el hemisferio dominante será el izquierdo. En un paciente zurdo, el hemisferio dominante será derecho. Acuérdense que la vía es cruzada. Obviamente los DCBs que tienen mejor pronóstico de rehabilitación son los infartos del lóbulo no dominante. Por ejemplo, en un paciente diestro, el lóbulo no dominante es el derecho. Si infarto el derecho, es un paciente que va a poder hablar, va a poder comprenderte, va a poder comunicarse. Su rehabilitación va a ser mucho más factible. Y un paciente con compromiso del lóbulo dominante. Anosognosia, acuérdense que mencionamos que es la incapacidad del individuo para reconocer su cuerpo, ¿no? Eso se da cuando hay compromiso en la parte lateral y superior del lóbulo temporal. Movimientos involuntarios, obviamente cuando hay compromiso sobre todo de los ganglios basales. Eso se da por compromiso, obstrucción de las arterias perforantes lenticuloestriadas. Movimientos involuntarios, ganglios basales, ¿no? Recordar que los ganglios basales tienen que ver con la coordinación de los movimientos, van a regular la contracción de músculos agonistas y antagonistas. Cuando uno hace un movimiento, los ganglios basales mandan qué músculos tienen que contraerse y qué músculos tienen que relajarse. Cuando no funcionan bien, hay una descoordinación en los músculos. Unos se contraen, otros se relajan de forma no coordinada y viene lo que es los movimientos muchas veces involuntarios. Movimientos involuntarios, ¿no? Entre otras cosas que se presentan en el síndrome extrapiramidal. Entonces, hay movimientos involuntarios si hay lesión de la cápsula interna en ganglios basales. Hay hemanopsia homónima si se comprometen las radiaciones ópticas. Lo más frecuente entonces es el compromiso de la arteria cerebral media. Compromiso de la arteria cerebral anterior, que son estas de acá, es bien bajo, de 0.6 a 4%.
¿qué nos van a dar? Nos va a dar una hemiparesia con hemihipoestesia crural. Cerebral anterior entonces nos compromete miembro inferior, crural. Cerebral anterior, compromiso es crural. Nos van a dar también signos de liberación frontal, parafasias y apraxia. Recuerda que el término de parafasias se refiere a sustituciones de las palabras. El individuo quiere expresar una palabra y al final nos menciona otra. Son sustituciones de las palabras. Sustituciones de las palabras. El individuo quiere mencionar una palabra para describir un objeto, pero menciona otra. Son sustituciones de las palabras. Y lo que es praxia en este caso apraxia recordarán que es la incapacidad del individuo para realizar movimientos voluntarios en ausencia de déficit motor. Es la incapacidad para realizar movimientos voluntarios en ausencia de déficit motor. Entonces, en lo que es el síndrome de la arteria cerebral anterior, nos va a dar un compromiso crural. Acompañado de eso, también puede haber alteración autonómica con bradicardia e hipotensión. Arteria cerebral anterior, entonces nos va a dar una hemiparesia con hemihipoestesia crural, sobre todo cuando hay compromiso de la corteza sensitivo motora frontal. En las áreas prefrontales, cuando hay compromiso de las áreas prefrontales, hay bradisiquia y disminución del lenguaje espontáneo. Acuérdense, arteria cerebral anterior, sobre todo compromiso crural. También nos va a dar signos de liberación frontal. ¿Cuáles son los signos de liberación frontal? El palmo mentoniano, el de succión, el glabelar y el signo del hociqueo. Los signos de liberación frontal entonces se dan cuando están comprometidas las áreas motoras suplementarias. Puede haber apraxia, incontinencia urinaria, cuando también se compromete el lóbulo frontal. Lo concerniente a lo que es la arteria cerebral posterior, nos da la irrigación de mesencéfalo, el tálamo, lóbulo occipital, temporal inferior y medio, parietal posterior inferior. Ese es el área de irrigación de la arteria cerebral posterior. Cuando hay compromiso de la arteria cerebral posterior del lado derecho, puede haber desorientación, amnesia, apraxia, paraparesia, vértigo, sin compromiso izquierdo, alexia pura, anosmia, agnosia para los colores, alteración de la memoria reciente. Si es bilateral el compromiso, nos va a dar ceguera cortical, amnesia, entre otras cosas, pudiendo presentarse lo que es el síndrome de Balint. Síndrome de Balint, ¿en qué consiste? En asimultagnosia. ¿Qué significa asimultagnosia? Simultagnosia es la incapacidad de reconocer dos objetos mostrados simultáneamente. Al paciente le muestras dos objetos a la vez y no puede reconocerlos. Asimultagnosia, incapacidad de reconocer dos objetos mostrados simultáneamente. A su vez también va a haber ataxia óptica y apraxia de la mirada. Hemos visto los temas de las arterias cerebrales
Vamos a ver lo que es el sistema vértebro-basilar. Recordemos que las dos arterias cerebrales, las dos arterias cerebrales que nacen de la arteria subclavia, se juntan y nos dan la arteria basilar. Por eso se llama síndrome vértebro-basilar, ¿no? Y nos da diversas ramas que nos irrigan lo que es sobre todo el cerebelo y el tronco cefálico, como la cerebrosa superior, la cerebelosa inferior, la cerebelosa posterior inferior, anterior inferior y posterior inferior. La arteria basilar entonces que nace cuando se juntan las dos arterias cerebrales. Cuando un compromiso de lo que es el tronco basilar, este sistema vértebro-basilar, se da el síndrome de cautiverio o Loquetim, el síndrome de enclaustramiento, en que el paciente no puede movilizarse, tanto miembros superiores como miembros inferiores, y es la imposibilidad para hablar y pasar alimentos, pasar saliva. El paciente solamente puede abrir los ojos, puede mover los ojos, abre los ojos, pero no puede comunicarse y está completamente paralítico. Por eso se llama síndrome de cautiverio, ensimismado. El paciente está ensimismado en sí mismo, enclaustrado. Síndrome de enclaustramiento o Loquetim, cuando se compromete lo que es la arteria basilar, el sistema vértebro-basilar, de enclaustramiento, de cautiverio. Cuando se compromete hay un compromiso de la arteria carótida, va a haber hemiplegia contralateral de cara, brazo más que pierna, déficit sensitivo contralateral, afasia, si se compromete obviamente el hemisferio dominante izquierdo, hemianopsia y apraxia. Por supuesto, si el compromiso es el hemisferio izquierdo. Preguntas de déficit isquémico. Dice: paciente de 60 años acude a emergencia por presentar cefalea y trastorno de sensorio de inicio brusco. Examen físico, hemianopsia homónima derecha, alexia y escritura normal. ¿En qué arteria se localizaría la lesión? Hemianopsia homónima derecha, alexia y escritura normal. Eso es característico de, mencionan arteria cerebral media, cerebral media derecha, cerebral posterior izquierda, cerebral posterior derecha, arteria coroidea anterior derecha. La respuesta vendría a ser arteria cerebral posterior izquierda. Habíamos mencionado que era característica acá la alexia. Recordando que alexia es la pérdida de capacidad para leer, cuando esta ya se ha aprendido previamente. Alexia, pérdida de capacidad para leer. 60 años, se acude a emergencia por presentar trastorno del sensorio y debilidad muscular de inicio insidioso. Presente hemiplegia derecha con hemianestesia, afasia y hemicorea. ¿En qué arteria se localizaría la lesión? Cerebral media izquierda, en tronco, cerebral media derecha, cerebral media izquierda, la izquierda en ramas lentículas estriadas, coroidea anterior izquierda. Nos está hablando de que el compromiso es extenso. Hemiplegia derecha, compromiso motor y sensitivo, ¿no? Hemianestesia, hay afasia, compromiso temporal, y hay hemicorea, hay compromiso de los ganglios basales. Es decir, no estamos hablando pues de una rama, la arteria cerebral media, estamos hablando de todo el tronco. Un compromiso de los lóbulos frontal, parietal y temporal y los ganglios basales, recordar. Compromiso del tronco, por compromiso motor, sensitivo, lóbulo temporal y lo que es ganglios basales del tronco. 70 años, acude a emergencia por presentar déficit motor en miembro superior e inferior derecho y parálisis facial izquierda. ¿Cuál sería la localización de la lesión? Mesencéfalo, bulbo, cerebral media izquierda, división superior, protuberancia, coroidea anterior. Estamos hablando acá que la localización de la lesión es a nivel de protuberancia. Acuérdense que tiene que ser en un lugar del tronco cefálico porque el déficit es cruzado. Parálisis de un lado de lo que es los pares craneales del mismo lado, y la hemiplegia del lado contralateral.
Este cuadro tranquilamente podría corresponder a un síndrome de Gubler. Recordar, síndrome de Gubler que nos daba hemiplegia contralateral y parálisis de los nervios 6 y 7 homolateral, ¿no? Tranquilamente podría corresponder a un síndrome de Gubler, Miller-Gubler, que ya lo hemos revisado. Miller-Gubler en lesiones de tronco encefálico en protuberancia, ¿no? Nivel acá, protuberancia.